Muy bien, en este videito vamos a ver un ejemplo más y vamos a avanzar un poco más también sobre el estudio de las funciones. Recuerden que estamos trabajando con las funciones en general, no estamos viendo un tipo de función en particular, sino que las estamos analizando todas. En este caso vamos a ver un ejemplo, como los que tenían en el trabajo, sobre cómo hallar el dominio de la función a través de la fórmula. De paso también vamos a analizar la imagen y la tendencia, ¿sí? O sea, qué ocurre con la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, que es lo que denominamos los límites en el infinito de la función, y también vamos a analizar qué es lo que ocurre con la función en aquellos valores que no pertenecen al dominio, es decir, vamos a calcular el límite en un punto. Bien, la función que vamos a analizar es f de x igual 1 sobre x más 3. Fíjense, esa es la formulita que está recuadrada. La función en sí, la fórmula de la función, es una división. Recordemos que esta línea que indica sobre es una división. Resulta que la división no se puede realizar para el valor 0. Es decir, muy importante, no se puede dividir por 0. Si yo lo quiero hacer, si yo quiero hacer la división por 0, eso la calculadora me va a tirar error. En esta fórmula, 1 sobre x más 3, el 1 está siendo dividido y el x más 3 es quien está dividiendo. Y como no se puede dividir por 0, entonces x más 3 no puede dar 0. Es decir, tengo que sacar del dominio de la función aquellos valores que hacen 0 el denominador. ¿Por qué? Porque si me quedara para hacer la cuenta 1 dividido 0, la calculadora me daría error y yo no podría continuar con mi estudio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos que el dominio son los valores que puede tomar x. Si en la división no puedo dividir por 0, tengo que pensar qué numerito iría ahí de manera tal que dé 0. Y a ese numerito sacarlo del dominio, es decir, no puedo tocar este número. Para hacer eso, voy a plantear directamente la ecuación x más 3 igual 0. Es decir, voy a averiguar para qué valor de x al sumarle 3 da por resultado 0. Simplemente despejo, el 3 que está sumando va a pasar para el otro lado restando y me queda x igual menos 3. ¿Qué ocurre? Este valor, el menos 3 de x, lo tengo que sacar del dominio, porque si yo quiero hacer la función cuando x vale menos 3, que sería reemplazar la x por menos 3, termino obteniendo esta cuenta, menos 3 más 3 me da 0, que no se puede resolver, da error, no tiene solución directamente. Quiere decir que en la x que está dividiendo acá abajo, en este valor de x, yo puedo poner cualquier número que quiera menos el menos 3. ¿Sí? Si yo pongo cualquier número, la cuenta siempre se va a hacer. Siempre la voy a poder resolver. Por ejemplo, si pongo, no sé, el 2. Hago f de 2, que sería reemplazar la x por 2. Y me va a dar un quinto. No hay ningún problema con esto. Ahora, esto no tiene solución. Bueno, de este análisis que hicimos,
entonces podemos determinar que el dominio de la función son todos los números reales que se representaban con la letra R menos el número 3. Perdón, menos 3. Es decir, que en esta fórmula puedo reemplazar la x, acá, por el valor que yo quiera, menos por el menos 3. Porque si yo reemplazara por menos 3, obtendría esto que hicimos acá, me quedaría 1 dividido 0 y esa cuenta no se puede resolver. Recordemos que la división no está definida para el 0. Es decir, no se puede dividir por 0 y en una fracción el denominador no puede ser 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En matemática, si yo tengo una fórmula de una función o de lo que sea y a mí me dicen que el número 3 no se puede tocar, es decir, puedo tocar el que yo quiera, puedo calcular el que yo quiera menos el 3, lo que nos vamos a preguntar entonces es ¿qué es lo que está pasando en 3? ¿Por qué el 3 no se puede tocar? Porque no se puede dividir por 0. Pero, ¿en qué influye eso a la función y a la gráfica de la función? O sea, en la gráfica de la función, ¿qué hay en menos 3? Para saber qué es lo que hay en menos 3, es que nosotros vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 3. ¿Qué quiere decir calcular el límite cuando x tiende a menos 3? Quiere decir que nos vamos a acercar al menos 3 sin tocarlo. Es decir, vamos a trabajar sobre el eje x, si marcamos el menos 3, vamos a trabajar con aquellos números que están muy cerquita de menos 3, están en un intervalo pequeñito alrededor del menos 3, para ver qué es lo que está ocurriendo con la gráfica de la función a medida que nos vamos aproximando a menos 3. Para aproximarnos a menos 3 tenemos dos caminos, o sea, podemos pensar en los valores que están a la derecha de menos 3 o en los valores que están a la izquierda de menos 3. Es decir, de este lado vamos a estar pensando en los x que tienden a menos 3 por los más grandes que menos 3. Se va tomando números más grandes que menos 3, muy cercanos pero más grandes. Y de este otro lado vamos a estar pensando en los x que tienden a ser menos 3, es decir, que son muy cercanos a menos 3, pero más chicos que menos 3. Para resolver esto podemos plantear una tabla de valores. En esa tabla de valores vamos a elegir valores de x tendientes a menos 3 y a reemplazarlos en la fórmula de la función. Entonces, primero vamos a comenzar por valores de x que son tendientes a menos 3, pero más grandes, es decir, con los valores que están acá. ¿Sí? Un valor, por ejemplo, que tiende a ser menos 3, pero que es más grande que menos 3, puede ser menos 2,9. Otro valor, me acerco un poquito más al menos 3, pero sigo estando entre los más grandes que menos 3, menos 2,99. Menos 2,999. Y así me voy acercando a menos 3 por aquellos valores que son más grandes que menos 3. Recordemos que por acá estaría el 0, ¿sí? Y que los valores negativos, cuanto más cercano a 0, más grandes son. Por lo tanto, menos 2,9 es más grande que menos 3.
lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores en la fórmula de la función y ver qué obtenemos. Es decir, en el primer caso vamos a hacer 1 dividido menos 2,9 más 3. En el segundo caso vamos a hacer 1 dividido menos 2,99 más 3. En el tercer caso vamos a hacer 1 dividido menos 2,999 más 3. Es decir, vamos a ir tendiendo a 3, a menos 3, perdón. Tomando valores cada vez más cercanos a 3, pero más grandes. Recuerden que el análisis es tender a 3 por los más grandes y tender a menos 3 por los más chicos. Porque tenemos dos caminos. Bien, vamos a hacer estas cuentas. Yo voy a hacer la primera para explicarles cómo se hacen y después voy a completar directamente la tabla. La cuenta que tengo que hacer entonces es 1 dividido menos 2,9 más 3. Primero vamos a resolver la suma, menos 2,9 más 3, que nos queda 0,1. Y una vez que resolvemos la suma, resolvemos la división. 1 dividido 0,1 nos da 10. De la misma manera que este nos dio 10, vamos a resolver el que sigue, que nos va a quedar 100. El que sigue nos va a dar 1000 y el que sigue nos va a dar 10.000. Siempre resolviendo primero la suma y después la división. Una vez que nosotros completamos la tabla de valores, con algunos valores, esto acá ustedes van a elegir la cantidad que crean necesaria como para analizar. Si observamos los resultados, vemos que son cada vez más grandes. Fíjense que a medida que yo tomo valores cada vez más próximos a menos 3, fíjense que acá me estoy acercando con la x al menos 3. A medida que me acerco a menos 3, los valores de la función son cada vez más grandes y sin un tope. O sea, no es que se está acercando a un número en particular, está creciendo indefinidamente. Cuando eso ocurre, decimos que la función tiende a más infinito. ¿Sí? Es decir, cuando x se acerca a menos 3, cuando tomo valores cercanos a menos 3, la función se dispara al más infinito. Si eso lo traducimos en palabras de límite, vamos a escribir que el límite de esta función cuando x tiende a menos 3 por los más grandes es más infinito. ¿Sí? Ese es nuestro primer análisis. O sea que cuando x tiende a menos 3 por los más grandes que 3, la función tiende al más infinito, es decir, se va al más infinito. Ahora vamos a hacer el mismo recorrido, pero para valores de x tendientes a menos 3 por los más chicos de menos 3. Y vamos a ver qué ocurre con los resultados otra vez. Recuerden que siempre lo que estamos buscando es ver qué ocurre con la función, es decir, con los resultados. En este caso vamos a hacer cuando x tiende a menos 3 por los más chicos que menos 3. Es decir, por los valores que están por acá. ¿Sí? Valores cercanos a menos 3 pero más chicos podrían ser, por ejemplo, menos 3,1. Es muy cercano a menos 3 pero un poquito más chico. Otro valor cercano puede ser menos 3,01. Muy cerca de menos 3 pero más chiquito. Menos 3,001
menos 3,0001. Igual que hicimos antes, para analizar qué es lo que pasa con la función, voy reemplazando por estos valores a ver qué es lo que ocurre al hacer la cuenta. ¿Sí? Recuerden que siempre primero vamos a resolver la suma y después la división. Primero la suma, después la división, primero la suma, después la división. Hagamos la cuenta para ver qué es lo que ocurre. Hacemos el primero de ejemplo. 1 dividido menos 3,1 más 3. Primero resolvemos la suma. Menos 3,1 más 3 me va a quedar menos 0,1, que da por resultado menos 10. Quiere decir que acá da menos 10. Acá me va a dar menos 100, acá me va a dar menos 1000 y acá me va a dar menos 10.000. ¿Sí? Siempre haciendo primero la suma, después la división. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ahora yo fui tomando valores que eran cercanos a menos 3, cada vez más cerquita del menos 3, cada vez más cerquita del menos 3, cada vez más cerquita del menos 3. Pero siempre más chiquitos que menos 3. Al hacer esto, los resultados de la función me fueron dando cada vez más grandes, pero negativos. Fíjense que me dio menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Lo que está ocurriendo con los resultados, es decir, con la función, es que está tendiendo a menos infinito. Es decir, al tomar valores cercanos a menos 3, pero más chiquitos, valores que están acá, la función, o sea, la gráfica, los valores de y, se disparan o se van hacia el menos infinito. Si lo escribimos como límite, diríamos el límite de esta función cuando x tiende a menos 3 por los más chicos que menos 3 es menos infinito. Fíjense que entonces, ¿qué obtuvimos de todo esto? Resumiendo un poquito, así lo vamos redondeando. Obtuvimos que si me acerco a menos 3, o sea, cuando x tiende a menos 3 por los más grandes, que se indica con un más, la función tiende a más infinito. Ahora, cuando me acerco a 3, menos 3, perdón, pero por los más chicos, la función tiende o se acerca al menos infinito. En definitiva, podemos resumir esto en que cuando x tiende a menos 3, la función tiende a infinito. Ahora, ¿cuál es la interpretación gráfica de esto? Voy a hacer un poquito de espacio. Primero vamos a escribirlo como corresponde. Diríamos que el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función es infinito. La interpretación gráfica que hacemos de esto, si este es mi eje x, ¿sí? En el medio del eje x estaría el 0, o si quieren directamente podemos poner el eje y, que sería el 0 de x. Eje y.
eje X más infinito de X menos infinito de X más infinito de Y menos infinito de Y. Vamos a marcar con color rojo el valor menos 3 este sería menos 3 de X, que es el valor que no puedo tocar. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Lo voy a escribir con verde a la gráfica. Que si yo me acerco desde este lado, ¿sí?, por los más grandes, la función se va al más infinito, es decir, esquiva el menos 3 de esta forma. Ahora, si yo me acerco por los más chicos de menos 3, la función esquiva al menos 3 yéndose al menos infinito, de esta forma. No lo va a tocar, ojo ahí que pareciera que lo toca. Se va a acercar a menos 3 pero sin tocarlo. Desde los más grandes yéndose al más infinito de Y y por los más chicos yéndose al menos infinito de Y. Esto es calcular el límite en un punto. El punto es menos 3. Y vemos que el límite cuando X tiende a menos 3 de esta función es infinito. El punto que elegimos calcular es justamente aquel que no pertenece al dominio, porque lo que queremos ver es qué pasa con la gráfica con ese punto que no tiene imagen, que no tiene un valor de Y. Para saber qué ocurre en ese puntito que no tiene valor de Y es que calculamos el límite. Al calcular el límite vemos que en menos 3 hay una asíntota horizontal, es decir, una recta a la cual la función se acerca pero no toca. Sabemos eso porque el resultado nos dio infinito. Es decir, cuando me acerco a menos 3, la función lo esquiva. Y sabemos que viene más o menos así, por lo que nos dio, ¿sí?, el resultado de cada uno de los límites laterales, que sería ir por los más grandes y por los más chicos. Bien, esto en cuanto a la función analizada en el punto que no pertenece al dominio. Ahora, en el próximo videíto vamos a ver, para terminar de hacer la gráfica y que en lugar de ser una gráfica aproximada sea la gráfica correcta de la función, vamos a ver qué ocurre cuando X tiende a más o menos infinito, es decir, calcular el límite en el infinito.